El eco de un grito atravesó las murallas del castillo, un alarido que no era de dolor, sino de rabia contenida, de un corazón que se rompía bajo el peso de un secreto. Julián de Alarcón, marqués de Valdeorras, yacía de rodillas en la penumbra de una celda, sus manos atadas, su orgullo destrozado, pero sus ojos verdes ardían con una furia que ni las cadenas podían apagar. Había renacido en este cuerpo, en este tiempo, solo para descubrir que el hombre al que amaba en secreto ahora era su captor, su verdugo, su destino. La noche era fría en las tierras de Andalucía, y el castillo de Montalbán, antaño un bastión de gloria, ahora era un campo de batalla donde las lealtades se desmoronaban. Julián no era un simple prisionero, era un noble que había jurado proteger su linaje, pero el destino, cruel y caprichoso, lo había colocado en el bando opuesto al general Alejandro de la Cruz, el hombre que dominaba sus sueños desde que eran adolescentes en la corte de Sevilla. Aquellos días de risas compartidas, de miradas furtivas bajo los naranjos, parecían ahora un eco lejano, casi una burla. Alejandro irrumpió en la celda, su figura imponente recortada contra la luz de las antorchas. Su uniforme militar, desabrochado en el pecho, dejaba entrever las cicatrices de un hombre forjado en la guerra. Sus ojos grises, fríos como el acero, se clavaron en Julián. «Habla», concubino gruñó, su voz cargada de desprecio. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué te encontraron entre los rebeldes?» Julián apretó los labios, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y deseo. No podía confesar que era el marqués de Valdeorras, el hombre que había amado a Alejandro en silencio durante años, ni que este cuerpo, este disfraz de concubino, era una maldición que lo había atrapado en un juego de traiciones. «No soy nadie», mintió Julián, su voz temblorosa pero firme. Alejandro se acercó, su aliento cálido rozando el rostro de Julián. «Mientes», susurró, y por un instante, sus ojos se suavizaron, como si reconociera algo en él, algo que no podía nombrar. Julián cerró los ojos, temiendo que su corazón lo delatara. Había renacido para estar cerca de Alejandro, pero ¿a qué costo? La guerra entre las casas nobles de España había dividido el reino. Los de la Cruz, liderados por Alejandro, defendían la corona, mientras que los rebeldes, entre los que Julián había sido capturado, luchaban por derrocar un régimen corrupto. Pero Julián no era un rebelde común, su presencia entre ellos era parte de un plan mayor, uno que había trazado en su vida anterior como marqués, antes de que un misterioso ritual lo trajera de vuelta en este cuerpo extraño, el de un joven concubino sin nombre, sin pasado, pero con todos los recuerdos de su amor imposible. Alejandro dio un paso atrás, rompiendo el hechizo del momento. «Si no hablas, morirás con los demás», dijo, aunque su voz vaciló, como si la idea de ejecutar a este extraño le doliera. Julián lo miró, sus ojos brillando con lágrimas que no derramó. «Haz lo que debas», general, respondió, su tono desafiante pero cargado de una tristeza infinita. Alejandro giró sobre sus talones y salió, dejando a Julián en la oscuridad, con el eco de sus pasos resonando como un tambor de guerra. En los días siguientes, Julián fue trasladado a los aposentos privados de Alejandro, no como prisionero, sino como algo más ambiguo, un concubino al servicio del general. Cada noche, mientras servía el vino o ajustaba las velas, sentía la mirada de Alejandro sobre él, una mezcla de sospecha y algo más profundo, algo que lo hacía estremecer. No podía evitar recordar los días en que, como marqués, había entrenado junto a Alejandro en la academia militar, sus espadas chocando bajo el sol, sus risas llenando el aire. Ahora, todo era diferente. Él era un desconocido, un peón en un juego mortal, y Alejandro, el hombre que amaba, era su enemigo. Una noche, mientras Julián encendía las velas en la sala de Alejandro, el general lo tomó del brazo. «¿Por qué siento que te conozco?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. Julián se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que temió que Alejandro lo escuchara. «No me conoces», respondió, apartando la mirada. Pero Alejandro no lo soltó. Sus dedos se deslizaron por el brazo de Julián, deteniéndose en una cicatriz que él sabía que no pertenecía a este cuerpo, sino a su vida pasada. «Esta marca», murmuró Alejandro, frunciendo el ceño. Julián se liberó con un movimiento brusco, su respiración agitada. «No soy quien crees», dijo, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él. El castillo de Montalbán era un laberinto de intrigas. Los rebeldes planeaban un ataque sorpresa, y Julián, atrapado entre su lealtad al pueblo y su amor por Alejandro, sabía que pronto tendría que elegir.
Cada noche, mientras Alejandro dormía, Julián escribía mensajes cifrados para los rebeldes, escondiéndolos en los pliegues de su ropa. Pero cada día, cuando veía el cansancio en los ojos de Alejandro, la humanidad que aún brillaba en él a pesar de la guerra, sentía que su corazón se desgarraba. ¿Cómo podía traicionar al hombre que amaba? ¿Cómo podía salvarlo sin destruirse a sí mismo? Una tarde, mientras paseaban por los jardines del castillo, Alejandro se detuvo bajo un naranjo, el mismo tipo de árbol que los había visto crecer juntos años atrás. Dime la verdad, dijo, su voz suave pero firme. ¿Eres un espía? Julián sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se encontraron, y por un momento, pensó en confesar todo, su amor, su identidad, su renacimiento. Pero el miedo lo detuvo. Solo soy un hombre atrapado en una guerra que no elegí, respondió, y aunque era verdad, no era toda la verdad. Alejandro lo miró durante un largo rato, y luego, sin decir nada, se acercó y rozó sus labios contra los de Julián. Fue un beso breve, casi un accidente, pero encendió un fuego en Julián que no podía apagar. Esa noche, mientras el castillo dormía, Julián tomó una decisión. No podía seguir viviendo esta mentira. Si iba a morir, lo haría como él mismo, como el marqués que aún amaba a Alejandro, no como un concubino sin rostro. Pero antes de que pudiera actuar, las campanas del castillo resonaron. Los rebeldes habían atacado. Y Julián, atrapado entre dos mundos, supo que su secreto estaba a punto de ser revelado. Las campanas del castillo resonaban como un lamento, cortando la noche con un grito de acero y fuego. Julián corrió por los pasillos de piedra, su túnica de concubino ondeando tras él, mientras los ecos de la batalla se acercaban. No estaba preparado para esto, no para la sangre que pronto mancharía estas paredes, ni para la posibilidad de enfrentarse a Alejandro en el campo de batalla. El ataque de los rebeldes era feroz, un torbellino de espadas y antorchas que iluminaba el cielo nocturno. Julián sabía que entre ellos estaba su antiguo aliado, Diego de Guzmán, un hombre de unos 35 años, español de pura cepa, con un rostro curtido por el sol y una determinación que lo hacía temido incluso entre los suyos. Diego no sabía que Julián había renacido en este cuerpo, para él. Julián era solo un traidor que se había unido al enemigo. La ironía era insoportable, el marqués de Valdeorras, que una vez había liderado a los rebeldes, ahora era visto como un desertor. En los aposentos de Alejandro, el general ya estaba poniéndose su armadura, sus movimientos rápidos y precisos. «Quédate aquí», ordenó sin mirarlo, su voz cortante como una espada. Pero Julián no podía obedecer. Si los rebeldes tomaban el castillo, Alejandro moriría, y con él, cualquier esperanza de redención para Julián. «Déjame ayudarte», suplicó, pero Alejandro lo fulminó con la mirada. «Un concubino no lucha», dijo, y salió al patio, donde los primeros enfrentamientos ya hacían temblar el suelo. Julián no se quedó atrás. Tomó una espada olvidada en un rincón y se deslizó entre las sombras, siguiendo a Alejandro. El patio del castillo era un caos, hombres gritando, el choque de metales, el olor a sangre y pólvora. Julián vio a Alejandro liderando a sus soldados con una ferocidad que lo hizo estremecer. Era el mismo hombre que lo había besado bajo el naranjo, pero ahora parecía un dios de la guerra, intocable, inalcanzable. De pronto, Diego apareció frente a Julián, su espada alzada. «Traidor», rugió, reconociendo el rostro del concubino que había visto en los informes. Julián esquivó el golpe por puro instinto, su cuerpo moviéndose con la memoria de su entrenamiento como marqués. «No soy quien crees», gritó, pero Diego no escuchaba. La lucha entre ellos fue brutal, un torbellino de acero y sudor. Julián no quería matarlo, Diego había sido su amigo, su hermano en armas. Pero cada golpe que esquivaba lo acercaba más a Alejandro, que luchaba a pocos metros, ajeno al drama que se desarrollaba. En un momento de distracción, Diego hirió a Julián en el brazo, un corte profundo que hizo que la espada cayera de sus manos. «Ríndete», gruñó Diego, pero antes de que pudiera asestar el golpe final, Alejandro apareció, su espada atravesando el aire para bloquear el ataque. «Aléjate de él», rugió el general, su voz cargada de una furia que Julián nunca había oído. Diego retrocedió, sorprendido, y por un instante, los tres hombres se miraron, atrapados en un triángulo de desconfianza y lealtades rotas. Alejandro ayudó a Julián a levantarse, sus manos firmes pero temblorosas. «¿Por qué arriesgaste tu vida?», preguntó, su voz baja,
casi rota. Julián no respondió, no podía. La sangre corría por su brazo, pero el dolor más grande estaba en su pecho. Diego, aprovechando la distracción, huyó entre el caos, dejando a Julián y Alejandro solos en medio de la batalla. No debiste venir, murmuró Alejandro, pero sus ojos decían otra cosa, algo que Julián no se atrevía a interpretar. La batalla terminó al amanecer, con los rebeldes replegándose hacia las colinas. El castillo estaba en ruinas, pero seguía en pie, al igual que Alejandro. Julián fue llevado a los aposentos del general para curar su herida, y allí, bajo la luz tenue de una vela, Alejandro limpió la sangre de su brazo con una ternura que contrastaba con su fuerza. No entiendo por qué haces esto, dijo, su voz suave pero llena de preguntas. Julián cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Porque no puedo perderte, susurró, tan bajo que apenas fue audible. Los días siguientes fueron un torbellino de sospechas. Alejandro comenzó a vigilar a Julián más de cerca, como si intentara descifrar el enigma que representaba. Julián, por su parte, seguía enviando mensajes a los rebeldes, pero cada palabra que escribía le pesaba más. Sabía que estaba traicionando a Alejandro, pero también sabía que la corona a la que servía el general estaba podrida, corrompida por hombres que sacrificaban a su pueblo por poder. Su amor por Alejandro lo estaba destrozando, pero su deber como marqués lo obligaba a seguir adelante. Una noche, mientras Julián intentaba deslizar un mensaje bajo una piedra en el jardín, Alejandro lo sorprendió. ¿Qué haces?, preguntó, su voz fría como el hielo. Julián se giró, su corazón latiendo con fuerza. No había escapatoria. Estoy intentando salvarnos a todos, dijo, y por primera vez, dejó que una parte de la verdad se filtrara en sus palabras. Alejandro lo miró, sus ojos grises buscando algo en los de Julián. Si eres un traidor, te mataré con mis propias manos, dijo, pero no se movió para atraparlo. En cambio, dio un paso atrás, como si temiera lo que descubriría si se acercaba demasiado. El peso del secreto de Julián crecía con cada día. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Los rebeldes planeaban un nuevo ataque, uno que destruiría el castillo y a todos en él, incluido Alejandro. Julián tenía que elegir, confesar su identidad y arriesgarlo todo, o seguir siendo el concubino que amaba en silencio, incluso si eso significaba perderlo para siempre. La luna colgaba baja sobre las colinas de Andalucía, bañando el castillo de Montalbán en un resplandor plateado que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Julián estaba en su pequeña alcoba, un espacio que Alejandro le había asignado cerca de sus propios aposentos, y escribía frenéticamente un mensaje para los rebeldes. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la certeza de que cada palabra lo acercaba más al abismo. El mensaje era claro, los rebeldes debían retrasar el ataque. Julián necesitaba tiempo para convencer a Alejandro de que la corona no era digna de su lealtad, que el pueblo sufría bajo su yugo. Pero mientras doblaba el pergamino, un crujido en la puerta lo hizo congelarse. Alejandro estaba allí, su figura recortada contra el marco, sus ojos grises brillando con una mezcla de furia y dolor. ¿Qué escondes?, preguntó, su voz un susurro peligroso. Julián intentó guardar el pergamino, pero Alejandro fue más rápido. Lo arrancó de sus manos y lo desplegó, sus ojos recorriendo las palabras con una velocidad que hizo que el corazón de Julián se detuviera. Traidor, escupió Alejandro, pero su voz no tenía la fuerza de la ira, sino el peso de la traición. Julián se puso de pie, enfrentándolo. No es lo que piensas, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Estoy intentando salvarte. Alejandro lo empujó contra la pared, su rostro a centímetros del de Julián. ¿Salvarme?, rugió. ¿Enviando mensajes a los rebeldes, crees que no sé lo que eres? Pero sus manos, aunque firmes, no lo lastimaban. Había algo en su agarre, una vacilación que Julián reconoció como el eco de su propio corazón roto. No soy un traidor, susurró Julián. Soy alguien que te ama, incluso si eso me destruye. Las palabras colgaron en el aire, pesadas, irrevocables. Alejandro lo soltó, retrocediendo como si hubiera sido golpeado. No juegues conmigo, dijo, pero su voz estaba rota, y por un momento, Julián vio al joven que había conocido en la corte, el que reía bajo los naranjos, el que le había robado el corazón. No es un juego, respondió Julián, dando un paso hacia él. Nunca lo fue. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Alejandro lo miró, sus ojos buscando respuestas que Julián no podía darle, no todavía. Finalmente, el general se dio la vuelta y salió, dejando el pergamino arrugado en el suelo. Julián se desplomó, su cuerpo temblando. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una danza de desconfianza. Alejandro no volvió a mencionar el mensaje, pero sus ojos seguían a Julián como un halcón, buscando la verdad que él aún no estaba listo para confesar. Julián, por su parte, redobló sus esfuerzos para contactar a los rebeldes, pero ahora con un nuevo propósito: convencerlos de que Alejandro podía ser un aliado, no un enemigo. Sabía que era una locura, pero también sabía que no podía dejar que la guerra los destruyera a ambos. Una noche, durante una cena en el gran salón del castillo, Alejandro lo llamó a su lado. Los nobles presentes, todos leales a la corona, miraban a Julián con desprecio, viéndolo solo como el concubino del general. Pero Alejandro lo presentó como su consejero, un movimiento que sorprendió a todos, incluido Julián. «Este hombre tiene conocimientos que nos serán útiles», dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de un significado que solo Julián entendió. Era una prueba, una oportunidad, pero también un riesgo. Esa noche, mientras los nobles bebían y planeaban la próxima batalla, Julián se acercó a Alejandro en un rincón del salón. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. Alejandro lo miró, sus ojos grises brillando bajo la luz de las antorchas. «Porque quiero creerte», respondió. «Pero si me traicionas, no habrá perdón». Julián asintió, su corazón apretado por la esperanza y el miedo. Los rebeldes, sin embargo, no estaban dispuestos a esperar. Diego de Guzmán envió un mensaje cifrado: el ataque sería en 3 días, con o sin el apoyo de Julián. Desesperado, Julián buscó una forma de advertir a Alejandro sin revelar su identidad. Decidió dejar pistas anónimas en los mapas militares del castillo, marcando los puntos débiles que los rebeldes planeaban explotar. Pero cada marca que hacía era un riesgo, una cuerda floja entre la lealtad y la traición. La noche antes del ataque, Alejandro lo encontró en la biblioteca, estudiando los mapas. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono suspicaz. Julián levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. «Intento proteger este castillo», dijo, y esta vez, no había mentira en sus palabras. Alejandro se acercó, su mano rozando el hombro de Julián. «Si mientes, lo sabré», dijo, pero su toque era suave, casi una caricia. Julián sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No podía seguir escondiendo la verdad, pero tampoco podía confesarla sin perderlo todo. En ese momento, bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, tomó la mano de Alejandro y la apretó con fuerza. «Confía en mí», susurró. «Solo un poco más». El amanecer trajo consigo un cielo teñido de sangre, un presagio de la batalla que se desataría en el castillo de Montalbán. Julián apenas había dormido, su mente atrapada entre el amor que sentía por Alejandro y el deber que lo ataba a los rebeldes. Sabía que hoy era el día en que todo cambiaría, para bien o para mal. Alejandro estaba en el patio, supervisando las defensas. Su armadura brillaba bajo el sol naciente, pero su rostro estaba marcado por el cansancio. Julián lo observó desde la distancia, su corazón apretado por la certeza de que no podía protegerlo de lo que venía. Los rebeldes atacarían al mediodía, y si sus pistas no habían sido suficientes, el castillo caería. Decidió arriesgarlo todo. Se acercó a Alejandro, ignorando las miradas de los soldados. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz firme a pesar del miedo que lo consumía. Alejandro lo miró, sus ojos grises entrecerrados. «No es el momento», respondió, pero Julián no se movió. «Si no me escuchas ahora, no habrá otro momento», insistió. A regañadientes, Alejandro lo llevó a una sala privada, lejos de los oídos curiosos. «Habla», dijo, cruzando los brazos. Julián respiró hondo, sabiendo que cada palabra podía ser su sentencia de muerte. «Los rebeldes atacarán hoy. Conozco sus planes porque estuve con ellos». La confesión salió como un torrente, y los ojos de Alejandro se oscurecieron. «¿Eres un espía?», preguntó, su voz fría como el hielo. «No», respondió Julián, dando un paso hacia él. «Soy alguien que quiere salvarte, incluso si eso significa perderlo todo». Alejandro lo miró, su rostro una máscara de desconfianza.
Pero antes de que pudiera responder, un cuerno resonó en la distancia. Los rebeldes estaban aquí. El ataque fue brutal. Las murallas del castillo temblaron bajo el impacto de los cañones, y los soldados de Alejandro lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación. Julián se unió a la batalla, no como un concubino, sino como el marqués que una vez había sido, blandiendo una espada con la habilidad de un guerrero entrenado. Alejandro lo vio luchar, y por un momento, sus ojos se encontraron en medio del caos, una pregunta silenciosa colgando entre ellos. Diego de Guzmán lideraba el ataque, su figura imponente cortando a través de los soldados como un huracán. Cuando vio a Julián, su rostro se contorsionó de rabia. «Tú», rugió, avanzando hacia él. Julián esquivó sus golpes, pero no podía igualar la fuerza bruta de Diego. Fue Alejandro quien intervino, su espada chocando contra la de Diego en un duelo que hizo temblar el suelo. «Aléjate de él», gruñó Alejandro, su voz cargada de una furia protectora. Diego rió, una risa amarga. «¿Defiendes a un traidor, general?». Pero Alejandro no respondió, su espada hablaba por él. Julián, herido y exhausto, observó el duelo con el corazón en un puño. No podía dejar que Alejandro muriera, no por él. Con un esfuerzo desesperado, Julián se interpuso entre los dos hombres, recibiendo un corte en el hombro que lo hizo caer de rodillas. «Basta», gritó, su voz resonando sobre el clamor de la batalla. Diego dudó, y Alejandro aprovechó el momento para desarmarlo. Pero en lugar de matarlo, lo dejó vivir, atándolo con cuerdas. «Esto termina hoy», dijo Alejandro, su mirada fija en Julián. El ataque fue repelido, pero a un costo terrible. El castillo estaba en ruinas, y los soldados de Alejandro apenas podían sostenerse en pie. Julián fue llevado a los aposentos del general, su herida atendida por el propio Alejandro. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó el general, sus manos temblando mientras vendaba el hombro de Julián. «Porque te amo», respondió Julián, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Alejandro se quedó en silencio, su rostro una tormenta de emociones. «No sé quién eres», dijo finalmente, «pero sé que no puedo dejarte ir». Julián sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Había confesado su amor, pero no su identidad. Todavía había secretos entre ellos, y sabía que no podrían seguir así por mucho tiempo. Esa noche, mientras el castillo lamía sus heridas, Julián tomó una decisión. Encontraría una manera de unir a Alejandro y a los rebeldes, demostrarles que la verdadera guerra no era entre ellos, sino contra la corona que los había traicionado a todos. Pero para hacerlo, tendría que revelar quién era realmente, incluso si eso significaba perder a Alejandro para siempre. La calma después de la batalla era engañosa, como el silencio que precede a una tormenta. El castillo de Montalbán, aunque aún en pie, era un esqueleto de su antigua gloria, con muros agrietados y jardines quemados. Julián, con el hombro vendado y el corazón apesadumbrado, sabía que el tiempo para las mentiras había terminado. Alejandro lo convocó al amanecer, en la sala de guerra, donde los mapas estaban esparcidos como testigos mudos de la carnicería del día anterior. «Dime quién eres», dijo el general, su voz baja pero firme. Julián lo miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Si te digo la verdad, ¿me creerás?», preguntó. Alejandro no respondió de inmediato. Sus manos, aún manchadas de polvo y sangre, se cerraron en puños. «Quiero creerte», dijo finalmente. «Pero no puedo confiar en alguien que me oculta todo». Julián respiró hondo, sabiendo que este era el momento que había temido desde que renació en este cuerpo. «Soy Julián de Alarcón», confesó, su voz temblando. «Marqués de Valdeorras. Y te he amado desde que éramos jóvenes en la corte de Sevilla». El silencio que siguió fue como un abismo. Alejandro lo miró, sus ojos grises abiertos de par en par, como si intentara reconciliar al concubino frente a él con el noble que una vez había conocido. «Eso es imposible», dijo, pero su voz carecía de convicción. Julián dio un paso hacia él, ignorando el dolor en su hombro. «Mírame a los ojos, Alejandro. Sabes que digo la verdad». Alejandro retrocedió, su rostro una máscara de confusión y dolor. «El marqués está muerto», dijo, casi como si intentara convencerse a sí mismo. «Lo vi morir en la batalla de Toledo». Julián negó con la cabeza. «No morí. Renací. No sé cómo ni por qué,
pero estoy aquí, y todo lo que he hecho ha sido para protegerte. La confesión dejó a Alejandro tambaleándose. Se sentó pesadamente en una silla, su mirada perdida en los mapas. Si eres él, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz rota. Julián se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Porque temía perderte. Porque no sabía si me amarías como soy ahora. Alejandro lo miró, y por un momento, Julián pensó que lo rechazaría. Pero entonces, el general se inclinó y lo besó, un beso profundo, desesperado, como si intentara encontrar al Julián que había perdido en los labios de este desconocido. No sé si puedo creerte, susurró Alejandro contra su boca, pero no puedo dejar de amarte. El momento fue interrumpido por un mensajero que irrumpió en la sala. General. Los rebeldes han enviado un emisario. Quieren negociar. Alejandro se puso de pie, su rostro endureciéndose. Prepárense, ordenó, pero su mirada volvió a Julián. Tú vienes conmigo. La negociación tuvo lugar en las afueras del castillo, en un campo abierto donde los rebeldes y los soldados de Alejandro se miraban con desconfianza. Diego de Guzmán lideraba a los rebeldes, su rostro marcado por la ira y la traición. Cuando vio a Julián al lado de Alejandro, su expresión se endureció. Así que este es tu verdadero bando, escupió. Julián dio un paso adelante, ignorando el dolor en su cuerpo. No hay bandos, Diego dijo. Solo un pueblo que sufre bajo una corona corrupta. Podemos detener esta guerra si trabajamos juntos. Diego rió, una risa amarga. ¿Juntos, con el hombre que nos masacró? Pero Alejandro levantó una mano, silenciándolo. Escucharé lo que tengan que decir, dijo, su voz firme pero cargada de una nueva resolución. Las negociaciones fueron tensas, pero Julián, usando su conocimiento como marqués, propuso un plan. Una alianza temporal entre los rebeldes y los soldados de Alejandro para exponer la corrupción de la corona. Diego dudó, pero la sinceridad en los ojos de Julián lo hizo ceder. Si nos traicionas, morirás, dijo, pero aceptó. Esa noche, Alejandro y Julián hablaron hasta el amanecer, desentrañando los años de separación, las heridas de la guerra, y el amor que aún los unía. Si eres realmente él, dijo Alejandro, entonces hemos perdido demasiado tiempo. Julián sonrió, lágrimas en los ojos. No más, prometió. Pero el camino por delante no sería fácil. La corona no se rendiría sin luchar, y los secretos de Julián aún podían destruir todo lo que habían construido. El pacto entre Alejandro y los rebeldes era frágil, como un castillo de naipes en medio de un vendaval. Julián sabía que cualquier error podía romper la alianza, y con ella, cualquier esperanza de paz. Pero también sabía que la corona no se quedaría de brazos cruzados. Los espías del rey ya estaban en movimiento, y el castillo de Montalbán seguía siendo un objetivo. Alejandro, ahora consciente de la verdadera identidad de Julián, lo trataba con una mezcla de cautela y ternura. Durante los días siguientes, trabajaron juntos para fortalecer las defensas del castillo y coordinar con los rebeldes. Julián, con su experiencia como marqués, aportaba estrategias que sorprendían incluso a los soldados más veteranos. Pero cada noche, cuando estaban solos, Alejandro lo miraba como si aún buscara al joven que había perdido. ¿Cómo lo soportas?, preguntó Alejandro una noche, mientras compartían una copa de vino en los aposentos del general. Vivir en un cuerpo que no es el tuyo, llevar el peso de un secreto tan grande. Julián sonrió débilmente, mirando las llamas de la chimenea. Por ti, respondió. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Alejandro se acercó, tomando su rostro entre las manos. No quiero que mueras por mí, dijo, su voz temblando. Julián lo miró, sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas. Entonces déjame vivir por ti, susurró, y se besaron, un beso que selló un pacto más profundo que cualquier alianza militar. Pero la paz no duró. Una mañana, un mensajero llegó con noticias inquietantes. La corona había enviado un ejército para aplastar tanto a los rebeldes como a Alejandro, acusado ahora de traición por negociar con el enemigo. Julián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había hecho, todos los riesgos que había tomado, podían ser en vano. Decidieron enfrentarse al ejército real en un valle cercano, donde las colinas ofrecían una ventaja estratégica. Julián y Alejandro trabajaron día y noche,
uniendo a los rebeldes y a los soldados del castillo en un frente común. Diego, aunque aún desconfiaba de Alejandro, comenzó a respetar a Julián, viendo en él al líder que una vez había seguido. La víspera de la batalla, Julián encontró a Alejandro en los jardines, bajo el mismo naranjo donde se habían besado por primera vez. «Si morimos mañana», dijo Julián, «quiero que sepas que no me arrepiento de nada». Alejandro lo abrazó, su cuerpo temblando. «No moriremos», prometió. «No después de todo lo que hemos pasado». La batalla fue un torbellino de sangre y acero. Julián luchó al lado de Alejandro, su espada moviéndose con la precisión de un noble entrenado, mientras Alejandro lideraba con una ferocidad que inspiraba a todos a su alrededor. Los soldados de la corona eran numerosos, pero la alianza entre los rebeldes y los hombres de Alejandro era implacable. En el clímax de la batalla, Julián vio a Diego caer, herido por una flecha. Corrió hacia él, ignorando el peligro, y lo arrastró fuera del campo de batalla. «No mueras», le suplicó, sus manos temblando mientras vendaba la herida. Diego lo miró, sus ojos nublados por el dolor. «Siempre supe que eras más que un concubino», murmuró, y sonrió débilmente antes de desmayarse. La batalla terminó con una victoria amarga. El ejército de la corona fue derrotado, pero a un costo terrible. El valle estaba cubierto de cuerpos, y el castillo de Montalbán, aunque salvo, era un recordatorio constante de lo que habían perdido. Julián y Alejandro, exhaustos pero vivos, se encontraron en el centro del campo de batalla, sus manos entrelazadas. «No sé qué viene ahora», dijo Alejandro, su voz cansada pero firme. Julián lo miró, su corazón lleno de esperanza por primera vez en mucho tiempo. «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos», respondió. La victoria en el valle no trajo la paz que Julián y Alejandro esperaban. La corona, aunque derrotada, aún tenía aliados poderosos, y los rumores de traición se extendían como veneno. El castillo de Montalbán se convirtió en un refugio temporal, un lugar donde los rebeldes y los soldados de Alejandro intentaban reconstruir lo que la guerra había destruido. Julián pasaba los días ayudando a los heridos, usando los conocimientos que había adquirido como marqués para organizar suministros y mantener la moral alta. Diego, que había sobrevivido gracias a la intervención de Julián, comenzó a verlo con nuevos ojos. «Nunca pensé que diría esto», dijo una tarde, mientras se recuperaba en una tienda improvisada. «Pero me alegra que estés aquí». Alejandro, por su parte, estaba dividido. La revelación de la identidad de Julián lo había cambiado, pero también lo había llenado de dudas. ¿Cómo podía confiar en alguien que había vivido una mentira durante tanto tiempo? Sin embargo, cada vez que miraba a Julián, veía al hombre que había arriesgado todo por él, y su corazón se negaba a dejarlo ir. Una noche, mientras el castillo dormía, Julián encontró a Alejandro en la torre más alta, mirando las estrellas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Julián, su voz suave pero cargada de preocupación. Alejandro se giró, sus ojos grises brillando bajo la luz de la luna. «Luchamos», respondió. «Por un futuro donde no tengamos que escondernos». Las palabras eran un eco de los sueños que Julián había tenido como marqués, sueños de un mundo donde el amor no fuera un delito, donde la lealtad no estuviera atada a una corona corrupta. Se acercó a Alejandro, tomando su mano. «Entonces lucharemos juntos», dijo, y por primera vez, sintió que no estaban solos. Los días siguientes estuvieron llenos de planes. Julián, Alejandro y Diego trabajaron para formar un nuevo consejo, uno que representara tanto a los rebeldes como a los soldados leales a Alejandro. La idea era audaz: crear un nuevo orden, uno que desafiara la tiranía de la corona y diera voz al pueblo. Pero el camino estaba lleno de obstáculos. Los espías de la corona seguían acechando, y los nobles que aún apoyaban al rey planeaban un contraataque. Una tarde, mientras revisaban los mapas en la sala de guerra, un asesino enviado por la corona irrumpió en el castillo. Julián fue el primero en reaccionar, empujando a Alejandro fuera del camino de una daga envenenada. La hoja rozó su brazo, y aunque la herida era superficial, el veneno comenzó a hacer efecto rápidamente. Alejandro lo sostuvo mientras caía, su rostro pálido por el miedo. «No te mueras», rugió, su voz quebrándose. Diego, que estaba cerca, mató al asesino con un golpe limpio y llamó a los médicos. Julián, luchando contra la oscuridad que nublaba su visión, tomó la mano de Alejandro. «No me dejes», susurró, y Alejandro asintió, lágrimas en los ojos.
Nunca prometió. Los médicos trabajaron toda la noche para salvar a Julián, y aunque el veneno era fuerte, su voluntad de vivir era más fuerte aún. Cuando despertó, encontró a Alejandro a su lado, su rostro marcado por el cansancio pero lleno de alivio. Pensé que te había perdido, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Julián sonrió débilmente. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, respondió. La experiencia los unió aún más. Alejandro comenzó a confiar plenamente en Julián, y juntos, con Diego y los demás, comenzaron a construir un movimiento que podía cambiar el destino de España. Pero sabían que la corona no se rendiría sin una última batalla, y que el precio de la libertad sería alto. El invierno llegó a Andalucía, cubriendo las colinas con un manto de niebla que parecía reflejar la incertidumbre del futuro. El castillo de Montalbán, aunque maltrecho, se había convertido en un símbolo de resistencia, un faro para aquellos que soñaban con un mundo libre de la tiranía de la corona. Julián, ahora plenamente aceptado como el marqués de Valdeorras, trabajaba incansablemente junto a Alejandro y Diego para consolidar su alianza. La corona, debilitada pero no derrotada, planeaba un último asalto. Los espías informaron que un ejército liderado por el propio rey marcharía hacia Montalbán en primavera. Julián sabía que esta sería la batalla que definiría todo, su amor, su legado, su vida. Los meses previos fueron una danza de preparación y esperanza. Julián y Alejandro entrenaban juntos, sus espadas chocando como en los viejos tiempos, pero ahora con una intimidad que no tenían antes. Cada noche, compartían momentos de calma, hablando de un futuro donde pudieran estar juntos sin miedo. Cuando todo esto termine, dijo Alejandro una noche, mientras yacían bajo las estrellas, construiremos una casa en las colinas, lejos de la guerra. Julián sonrió, su corazón lleno de una calidez que no había sentido en años. Prométeme que será pronto, respondió. Diego, que se había convertido en un aliado leal, lideraba a los rebeldes con una nueva determinación. La cicatriz de su herida era un recordatorio constante de lo que habían sacrificado, pero también de lo que habían ganado. Nunca pensé que confiaría en un general, le dijo a Julián una tarde, pero tú haces que valga la pena. La batalla final llegó con la primavera. El ejército del rey, vasto y bien armado, se enfrentó a la alianza en un valle al pie del castillo. Julián, Alejandro y Diego lucharon codo a codo, sus fuerzas unidas por un propósito mayor. La batalla fue brutal, un torbellino de sangre, sudor y acero, pero la alianza resistió, impulsada por la visión de un futuro mejor. En el clímax de la batalla, Julián y Alejandro se enfrentaron al rey en persona, un hombre cuya codicia había destruido tantas vidas. Ríndete, dijo Alejandro, su espada apuntando al corazón del rey. Pero el rey, con una sonrisa cruel, sacó una daga oculta. Julián, viendo el peligro, se lanzó frente a Alejandro, recibiendo el golpe destinado a su amor. El mundo se desvaneció en un borrón de dolor. Julián sintió la sangre correr por su pecho, pero también sintió la mano de Alejandro sosteniéndolo, su voz desesperada llamándolo. No te mueras, gritó Alejandro, y Julián sonrió débilmente. Te amo, susurró, antes de que la oscuridad lo reclamara. Pero la muerte no vino por él. Los médicos, con la ayuda de Diego, lo salvaron una vez más, y cuando despertó, encontró a Alejandro a su lado, lágrimas en los ojos. No vuelvas a hacer eso, dijo el general, su voz quebrada. Julián rió, aunque le dolía. No puedo prometerlo, respondió. El rey fue derrotado, y con su caída, la corona perdió su poder. Los nobles que lo apoyaban se rindieron, y el pueblo, inspirado por la alianza, comenzó a reconstruir un nuevo orden. Julián y Alejandro, ahora libres de la guerra, cumplieron su promesa. Construyeron una casa en las colinas de Andalucía, bajo los naranjos que habían sido testigos de su amor. Años después, mientras caminaban de la mano por los jardines de su hogar, Julián miró a Alejandro, sus ojos verdes brillando con una paz que nunca había conocido. Valió la pena, dijo, y Alejandro asintió, besándolo suavemente. Cada sacrificio, cada herida, valió la pena por esto, respondió. El castillo de Montalbán, ahora un monumento a su lucha, seguía en pie, un recordatorio de que el amor, aunque a veces prohibido, podía cambiar el mundo. Julián, el marqués que renació como concubino, y Alejandro, el general que aprendió a amar sin miedo,
Demostraron que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad podía prevalecer.